Muy bien. Es interesante que este hermoso libro que habla de las buenas nuevas, que su tema son las buenas nuevas, principie estos 3 capítulos, ¿verdad? Hablando de la condición del hombre, la condición deplorable del hombre, con sus características bien marcadas, establecidas desde el capítulo número 1, cuando habla va describiendo la condición del hombre y cómo gradualmente se va degradando, va manifestando una degradación de la persona, en el capítulo 1 del 18 en adelante, ¿verdad? Y cómo en el capítulo 2 empieza a hablar de otro tipo de personas, quizás de los mismos gentiles que no se identificaban tanto con la descripción que el apóstol Pablo había hecho en el capítulo 1 del 18 en adelante, y que consideraban que ellos no entraban dentro de ese grupo de personas, ¿verdad? Por su moralidad. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tercer grupo, al cual Pablo describe muy claramente a partir del versículo 17 del capítulo 2. Si ahí abren sus Biblias en el capítulo 2 del 17 del libro de Romanos. Bien, vamos a tener una oración para comenzar en esta mañana nuestro estudio. Vamos a orar. Bendito Señor, Dios bueno y todopoderoso, te damos gracias por este nuevo día, por esta mañana que nos permites disfrutar como tu pueblo mientras abrimos tu palabra y la estudiamos. Tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos enseñe, nos toque, nos confronte, nos vea, Señor, nos muestre cómo somos, cómo es el ser humano delante de ti. Y agradecemos mucho, Señor, el tener la libertad de poderlo hacer en este país. Suplicamos que nos dirijas en esta mañana. Suplicamos que la luz de tu Espíritu nos guíe. Gracias en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces el hombre del capítulo 2, el moralista, aquel que se compara con otros, que la semana pasada tuvimos el gusto de tener a nuestro hermano Nick compartiéndonos este pasaje, aquel que se compara con otros para no sentirse tan mal. Y generalmente vemos que el hombre que se compara con otros generalmente se compara con el que está peor que él, ¿verdad? Para que su vida no se manifieste tal cual es. Y en realidad lo que sucede es cuando empezamos a mirar los defectos de las otras personas, en realidad estamos mirando los nuestros propios, ¿verdad? Lo que nosotros somos, y lo miramos con mucha facilidad, aunque muchas veces tratemos de ocultarlo y tratemos de negarlo, ¿verdad? Y ya en el versículo 17 el apóstol Pablo cambia de grupo. Y quizás el punto que quisiera que mencionemos en esta tarde, ya en esta mañana: ¿quién necesita el Evangelio? Porque es interesante que empieza el versículo 16 del capítulo 1, ¿verdad? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree. Entonces el tema de Romanos está basado en ese texto. Y toda la descripción del los capítulos 16 hablan de ese texto. O sea, ¿quién necesita ese evangelio que es poder de Dios y que salva y que transforma la vida de la persona, que la hace completamente diferente? ¿Quién lo necesita? Y unos dirán, bueno, pues los del capítulo 1, los que describió Pablo en el capítulo 1, ¿verdad? Y otros dirán, bueno, el moralista dirá, yo no lo necesito tanto porque no soy como ellos, ¿verdad? El evangelio es para ellos, no para mí. Y por otro lado, los que tienen por sobrenombre, y vamos a ver algo muy interesante en el concepto del sobrenombre,
Los que tienen el sobrenombre de judíos dirán, bueno, pues lo necesita el moralista, gentil moralista, y obviamente lo necesita en el capítulo 1. Pero yo estoy bien con Dios, ¿verdad? Yo estoy ok con Dios. Y vamos a ver realmente lo que el apóstol Pablo va a describir en este capítulo. Y en verdad, o en esta porción, sería bueno que nosotros pudiéramos estar alertas a lo que Dios nos quiere decir. Porque el versículo 17 empieza: aquí tú tienes el sobrenombre. ¿Se da cuenta? Él no dice, tú tienes el nombre de judío, o tú eres judío y voy a tratar contigo como tal. Sino dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Es decir, tú te dices a ti mismo que eres judío. Ahora, usted leyó ese pasaje durante la semana, usted lo estudió, y usted puede darse cuenta que al final del capítulo 2, el apóstol Pablo dice que no es judío aquel que se dice judío, que no es judío aquel que tiene la marca de la circuncisión, la marca exterior. No es judío aquel que practica la religión como tal. Y no es judío aquel que marca o que tiene la marca de la circuncisión. Por lo tanto, el que diga uno, o el que diga un judío que es judío, no necesariamente quiere decir que lo sea, ¿verdad? Si pudiéramos aplicar esto en nuestro contexto, pudiéramos decir hoy día, no todo aquel que dice que es cristiano, ¿verdad?, en verdad lo sea. O sea, no es el que lo digas, porque decirlo, como dice el dicho, de lengua me como un taco, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo va a descubrir el corazón de estas personas y sabe, lo puede hacer con tanta pertinencia, porque él mismo lo vivió. Y él de alguna manera estaba entendiendo a los lectores de la carta que eran judíos y que se podían amparar bajo el título o el sobrenombre de judío, que por solamente el hecho de tener ese sobrenombre consideraban que estaban en una posición diferente a los demás. Y el apóstol Pablo va a empezar así: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Estos hombres podían tener una percepción de sí mismos y una percepción de Dios desde su punto de vista. Es interesante que estas personas tenían el privilegio de conocer la ley. Estas personas tenían el privilegio de conocer, de poder comprender lo que Dios quería a través de la ley, y podían ellos ser instruidos y aprobar lo mejor. La palabra aprobar es llegar a la experiencia de. Ahora, pensemos un poquitito. Hace unos 2 meses atrás, ahí entre los árboles había una hamaca. ¿Se dieron cuenta que había una hamaca? Una hamaca color azul, chiquitita. Entonces, tú llegabas y te sentabas en la hamaca. Yo soy yucateco y dormí toda mi vida en hamaca hasta los 23 años. Entonces, era pan comido para mí la hamaca, ¿verdad? Y me acuerdo que en una ocasión me visitó Manuel Sánchez. No sé si algunos de ustedes conocen a Manuel Sánchez. Y es un hermano de aquí de Guadalajara que fue a visitar la tierra de Dios, que es Yucatán. Y estando ahí, durmió en hamaca. Entonces ya se metió a la hamaca, apagamos la luz y solamente escuché el golpazo. ¡Zas! Que se escucha el piso y el golpe fue muy fuerte. Y prendo la luz y Manuel estaba tirado en el suelo, ¿verdad? Le estaba costando dominar la hamaca, porque tiene su secreto acostarse y dormir en una hamaca. Pero bueno, con el paso de las horas, del tiempo, él ya se acostó, ya en la hamaca, ya abrazó la hamaca y ya se durmió a gusto. ¿Qué fue lo que sucedió? Que él probó, él se acomodó
en la hamaca y pudo confiar en ella. Bueno, de alguna manera los judíos decían, bueno, pues está la instrucción de la ley, así yo puedo sentirme tranquilo de que todo está bien conmigo, ¿verdad? Pero había un problema, ¿verdad? Un problema en que ellos estaban percibiendo que el grupo especial eran ellos, que la élite especial eran ellos y no aquel que los había tomado como pueblo. Ellos no eran un pueblo especial propiamente. ¿Quién era el especial? Dios, quien los había tomado y los había puesto en un lugar especial, no por sus méritos, ¿verdad?, sino por la gracia de Dios. Dios los había tomado como pueblo y los había puesto para que ellos pudieran dar a conocer al pueblo pagano de aquel entonces a la persona de Dios. Era el único pueblo que podía tener una forma de fe monoteísta basado en un Dios, puesto que todos los demás pueblos eran pueblos paganos. Y el pueblo judío tenía que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Tenían que amarlo así. Y podían reflejar el carácter de Dios en medio de un montón de naciones paganas. Ellos tenían esa función, pero habían entendido mal la esencia de su llamado y se habían considerado especiales ellos y no especial aquel quien los había llamado. Por lo tanto, ellos miraban a sí mismos su entorno, miraban a sí mismos su manera de pensar y decían, todo está bien con nosotros. Ellos son los que necesitan el evangelio. Los gentiles, los paganos necesitan el evangelio. Aún los moralistas necesitan el evangelio. Pero no se daban cuenta que en lo profundo de su alma ellos mismos estaban en la necesidad misma del evangelio. Y el apóstol Pablo los empieza a confrontar, ¿verdad?, a sacarlos un poco de su manera de pensar. Y es interesante porque llegaban al punto de que se consideraban tan especiales que Dios de alguna manera les daba un lugar de privilegio para con los gentiles y asumían una posición de superioridad con los gentiles. Y dicen de sí mismo que eran guía de los ciegos, y que eran luz de los que estaban en tinieblas, y que eran instructor de los indoctos y maestro de los niños, de los que van aprendiendo, de los prosélitos que se iban compenetrando dentro del pueblo de Israel, dentro de la fe judía. Y ellos creían que Dios se había sacado la lotería con ellos. Y es interesante que la práctica religiosa como tal no hace ninguna transformación en la vida de nadie. Ahora, en lo más profundo de su alma, en la soledad de su alma, ellos se encontraban en el versículo número 21, que es lo que el apóstol Pablo como judío lo podía entender. Y decía, tú que dices, ¿verdad? Perdón, 21, tú pues que enseñas a otro. ¿Qué dice? No te enseñas a ti mismo. O sea, tú que te paras y das cátedra e instruyes a los demás, eso no te dice absolutamente nada. A ti no te enseñas a ti mismo. O sea, no te confrontas con la realidad de que tú enseñas una cosa y vives otra. Y que en verdad empieza Pablo a describir en el versículo, tú pues que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Es interesante que en los tiempos de Jesús, cuando los fariseos y los principales de los judíos querían sacar provecho de alguna circunstancia o de alguna situación, cambiaban la ley, cambiaban las instrucciones de la ley por sus tradiciones. Un ejemplo de ello se puede ver cuando en la escritura, en los evangelios, decía que cuando un padre llegaba a la casa de su hijo a pedir ayuda, ¿verdad? ¿Qué decía el hijo? Es corbán todo lo que yo tengo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Es corbán todo lo que yo tengo. Y la idea de ese pasaje es que, según Dwight Pentecost,
estas personas veían llegar al Señor Jesús, a sus padres, e inmediatamente consideraban: ellos me necesitan, ellos van a necesitar de mi ayuda. Entonces en ese momento elevaban una oración rapidísima: es Corbán, Señor, todo lo que yo tengo. Entonces cuando los padres llegaban y tocaban a la puerta de su hijo y le decían: hijo, pues tu madre y tu padre necesitamos tu ayuda, y ellos decían: lo siento, padre, porque todo lo que yo tengo está dedicado a Dios. Porque esa es la idea, es Corbán, todo ya está dedicado a Dios. Y ellos podían, el Señor los acusó de eso: ustedes dejan la ley por vuestras tradiciones. Así que el corazón de ellos, ¿verdad?, estaba muy distante de ser lo que el Señor quería que fueran. Y ellos dicen: ¿tú qué haces? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar? Hurtas. En lo profundo de tu corazón lo sabes, lo vives. Y no solamente eso, dice el apóstol: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Acordémonos el pasaje cuando el Señor Jesucristo dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Y ellos lo sabían. Y continúa el apóstol Pablo: tú que abominas a los ídolos, ¿qué dices? Cometes sacrilegio. En lo más profundo de sus corazones, ellos sabían que no eran lo que decían que eran. Y sabe, muchas veces los religiosos o las personas que pasan su caminar en la religiosidad, en las formas religiosas, en los cultos, propiamente los que están enfocados en eso, saben que en lo profundo de su corazón eso no tiene ningún efecto en su vida. Y eso Pablo lo mencionó en el libro de los Colosenses. Porque la religiosidad no tiene poder ¿sobre qué? Sobre la carne. Entonces, ¿es fácil esa situación? ¿Quién estaba hablando así? Un judío que había experimentado eso, un judío que había sido tocado y transformado por el evangelio del Señor Jesucristo y había respondido al llamado de Dios. Entonces en lo más profundo de su soledad ellos podían saber, y Pablo quería que se dieran cuenta a sí mismos de cómo eran delante del Señor. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley que dice: deshonras a Dios. Ellos querían intentar cubrir su pecado por medio de la religión y por medio de la religiosidad, haciendo gala de sus privilegios que tenían. Pero es triste porque esto es una vida ajena a los cambios internos que solamente puede producir el Señor. Y no solamente eso, sino que llegaban a ser hasta de tropiezo a la gente que les veía. Dice el versículo número 24: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Qué dice? Por causa de vosotros. Eso se puede ver o se puede entender en nuestro entorno hoy día. Sí. ¿Qué dijo Gandhi? Yo me hiciera cristiano si no fuera por los cristianos. Y muchas veces pasa que no usamos el sobrenombre de cristianos. Decimos: sí, yo soy cristiano. Y soy cristiano porque voy a la iglesia. Soy cristiano porque escucho música cristiana todo el día. Y hasta estoy con mis audífonos en toda la ciudad, y a donde yo vaya estoy escuchando música cristiana. Soy cristiano. Soy cristiano porque no hago las cosas que hacen aquellos que no son cristianos. Soy cristiano porque desarrollo algún ministerio propiamente en la iglesia.
¿Eso nos hace cristianos? ¿Hacía judíos el que ellos se hubieran circuncidado? ¿Los hacía judíos el que ellos estuvieran en la práctica de la religión judía como tal? Los últimos versículos, si me acompañan, dice el versículo 25, dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sabe qué significa la palabra judío? ¿O de dónde viene la palabra judío? Judá. De la tribu de Judá. ¿Y sabe qué significa Judá? Alabanza. El pueblo judío estaba para ser alabanza a Dios, pero distaba mucho de ser alabanza a Dios. Al contrario, el nombre de Dios era blasfemado por ellos. Por eso es interesante que la frase del capítulo, del último versículo, dice: no la letra, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres. ¿Sabe qué era lo que procuraban los fariseos o los judíos? ¿A qué tipo de alabanza, qué tipo de alabanza buscaban? ¿Quién quería que los reconocieran? Los seres humanos, los hombres. ¿Se acuerdan cuando los fariseos iban a entregar sus ofrendas en el templo? ¿Qué hacían? Se llevaban al grupo de alabanza con ellos. Y cuando iban a depositar sus ofrendas, ¿verdad? El que tocaba las trompetas de la alabanza empezaba y toda la gente se acercaba y miraba lo que los fariseos colocaban en las arcas de la ofrenda. Y el Señor le dice: he aquí, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El reconocimiento de los hombres. Por eso dice la Escritura: no la alabanza de los hombres. El religioso busca el reconocimiento de los hombres, busca agradar al ojo del hombre. Pero Dios, que mira lo más profundo del corazón, Él quería guiarlos, gracias hermano, Él quería guiarlos no a recibir la alabanza de los hombres, sino la alabanza de Dios. Y ese judío religioso necesitaba escuchar el Evangelio y rendirse al Evangelio. Ahora, nosotros que tenemos el sobrenombre ¿de qué? De cristianos. Y la Escritura nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que nosotros, en la descripción que hace el apóstol, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos, para que nuestra vida pueda reflejar el carácter de Dios y la gente pueda ver que en verdad no estamos experimentando simplemente una vida religiosa, sino una vida en donde Dios se va reflejando en nosotros. Y esa alabanza viene de Dios. Dios es quien reconoce el corazón y el carácter de aquellos que son sus hijos. Por eso el apóstol Pablo menciona que el Señor quería una circuncisión del corazón, y hace alusión a varios pasajes este concepto. En Deuteronomio 10:16, en Jeremías 4:4, en Deuteronomio 30:6, dice el Señor que Él quiere que el corazón del hombre se circuncide.
Y el versículo 6 de Deuteronomio 30 dice que cuando el Señor circuncida nuestro corazón, o el corazón de aquel que cree en Él, ¿qué sucede? ¿Para qué es? Para amar a Dios. Para que amemos a Dios. No para que tengamos una práctica religiosa, para que amemos a Dios. Para que amemos a Dios. Entonces ya me puedo imaginar al lector judío en Roma, mientras Pablo estaba describiendo esta porción bíblica, y Pablo se adelanta a esos pensamientos porque sabe que los judíos pudieran estar pensando eso. Entonces dice, ¿de qué sirve entonces el judío? Pues la escritura nos lleva en el versículo 1 del capítulo 3, pues ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Pablo dice, mucho. Tal vez ellos pensaron, seguro va a decir que en nada. Dice, mucho. Dice, en todas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada ¿qué? Ahora es muy interesante esto, hermano. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, ellos conocían de alguna manera la palabra de Dios. De hecho, no sé pronunciar mucho el hebreo, pero aquí hay algún hermano que puede. A los 13 años se hace ¿qué? Bar mitzvah, algo así como eso. En donde el niño o el joven llega a ser adulto, hijo de la ley. Y se supone que puede conocer y conoce la ley. Y sin embargo aquí dice que les fue depositada la palabra de Dios, pero curiosamente no vivían según la palabra de Dios. Les hago una pregunta, es capciosa. ¿La palabra de Dios salva? Sí. Somos salvos a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios usa la palabra de Dios, nos muestra nuestra condición. Si usted va, si me acompaña a Santiago capítulo 1 versículo 18, por favor acompáñenme. Santiago 1, 18 dice así: Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Dios usa su palabra para hablar a nuestro corazón y nos hace nacer por medio de ella. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece. Dios usa su palabra. Pero puede darse el caso que personas puedan leer la palabra y leer la palabra y leer la palabra y no necesariamente tener la salvación. Los judíos tenían el privilegio de haber recibido la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, Dios hablaría a sus corazones y les mostraría su necesidad. Y Dios circuncidar su corazón. Y hay algunas preguntas que no vamos a tomar en esta mañana, porque ustedes ya lo vieron en clase, ¿verdad? A final de cuentas, al correr de la historia, la salvación es por medio de la fe en la palabra de Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Y en la escritura podemos ver a muchos hombres judíos, hebreos, que conocieron a Dios y caminaron con Dios y honraron a Dios y fueron fieles a Dios a través de su vida. Y pudiéramos mencionar muchos de los que hemos visto en siervos de Dios, en reino dividido, hombres en los cuales la presencia de Dios se manifestó y caminaron con Él y le amaron de todo corazón, al precio de lo que sea. O sea, realmente el pueblo hebreo tenía la bendición de haber recibido la palabra de Dios.
Y sabe una cosa, si lo aplicáramos a nuestra vida, hay muchos de los que estamos aquí, o hay algunos de los que estamos aquí, que tuvimos la bendición de crecer en familias cristianas, que tuvimos la bendición de estudiar la palabra de Dios desde pequeños, y que con el correr del tiempo el Espíritu Santo de Dios usó su palabra para llegar a nuestro corazón y mostrarnos nuestra real condición, esa condición en la que todo hombre necesita escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice el capítulo 3, en los versos, ya para finalizar, en los versos, después de que describe del versículo 10 en adelante de que no hay justo ni a uno, en el versículo número 19 dice: en el cual también, estoy en Pedro, disculpen. Versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En varias ocasiones el apóstol Pablo habla de esto, de que todo el mundo está en juicio de Dios. Lo menciona en el versículo 32, en el capítulo 2, versículo 2, en el capítulo 3, versículo 19, ¿verdad? Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabe? El Señor Jesucristo, y eso es la clase que sigue, el Señor Jesucristo vino a este mundo, ofreció su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre en esa cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día, para que toda persona que está bajo el juicio de Dios, de que toda boca se cierre y todo hombre quede bajo el juicio de Dios, entienda que la justificación solamente puede venir a través de la persona de Jesucristo. Yo espero que no solamente tengamos el sobrenombre de cristiano, sino que en verdad, en lo profundo de su corazón, usted y yo sepamos que lo somos por la fe en Jesucristo, y de que podamos darnos cuenta que no es la religión, no es la moralidad lo que hace que tú y yo podamos tener vida eterna, perdón de pecados, habiendo sido justificados únicamente por la fe en la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién necesita el Evangelio? Todos, tú y yo. Y cada uno de nosotros puede analizar introspectivamente su propio corazón y puede analizar, porque en Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a tu espíritu si eres o no hijo de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Señor, tú conoces perfectamente el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Reconocemos que el corazón nuestro, el corazón del hombre es engañoso y es perverso, y que necesitamos todos los seres humanos escuchar el mensaje más sublime de tu Evangelio, de las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús, que aquel justo se hizo injusto para podernos llevar al Padre. Él pagó en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Ciertamente la vida, la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna es gratuita, pero costó el precio del sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Querido Señor, guarda nuestro corazón de
no depender de lo que nosotros creemos que somos o hacemos para la vida eterna, para la salvación, sino solamente, Señor, podamos confiar en la obra de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, y por la fe en su sacrificio podamos recibir la justificación, podamos recibir tu justicia aplicada a nuestro favor. En el nombre del Señor Jesús lo rogamos. Amén. Muy bien, vamos a tomarnos unos 3 minutitos y los papás pueden pasar también por sus hijos, así comenzamos con el culto.